Hola a todos, bienvenidos. Soy Brian Ezequiel Rearte. En esta oportunidad tengo un invitado especial, nada más y nada menos que Emanuel Vallejo. Hola querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Brian? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que están acompañando. Y bueno, contento de poder compartir unos minutos, un ratito de conversar de la palabra de Dios, que es lo que nos apasiona, ¿no? Así que feliz por eso. Antes de pasar por la página de qué es lo que cree un adventista, me gustaría que puedas contarnos un poco a qué te dedicas, quién sos, cuántos años tenés, si estás casado. Sí, mirá, yo tengo 38 años ahora, voy a cumplir 39 ahora en 15 días, y estoy casado. Mi esposa es de acá de Puerto Rico, aunque yo soy argentino, me vine a vivir acá hace pocos días, estoy casado hace un año y medio, casi 2 años ya, y me dedico hace más o menos 2 años de tiempo completo a difundir la palabra de Dios, el mensaje que entendemos que es el mensaje de salvación y de santidad, el mensaje de los tres ángeles, como le llamamos nosotros. Pero me dedico a esto a través de las redes sociales, no tiempo completo, hace varios años ya. Podríamos hablar más o menos desde el año 2005, más o menos, que estoy metido en lo que es difundir de alguna manera el Evangelio a través de las redes, que en ese momento no eran las redes, eran las páginas web, y después los blogs, y después las redes, y así. Hoy ya hay TikTok y hay un montón de otras cosas que son nuevas para mí, pero este, lo veo como el medio que exista se puede utilizar, ¿no? Para difundir el mensaje, pero que me dedico tiempo completo hace un par de años nada más. Así que es eso. Bien. ¿Y por qué se te dio esto de crear un espacio para difundir, digamos, el mensaje de la iglesia adventista? En realidad, mira, yo cuando acepté el Evangelio, más o menos a los 17 años, yo tenía una idea en la cabeza que era, o sea, una idea fantasiosa, ¿no? Viste, cuando vos sos chico, ves las películas o los dibujitos de supuestamente una persona que mete un mensaje en una botella, lo tira al mar y no sabes quién lo va a encontrar, pero para esa persona puede ser importante, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la iglesia, me bauticé, un día se me ocurrió meter unos folletos de la iglesia en una botella y arrojarlo por ahí. Yo no estaba en la costa, no estaba en el mar, pero lo arrojé por ahí y dije, bueno, en algún momento alguien lo va a encontrar. Y cuando surge todo el tema de Internet, más o menos que yo entro a la iglesia en el año 99-2000, que uno ya tenía acceso a Internet, porque Internet existe hace mucho, pero los mortales tenemos acceso hace poco. Más o menos por aquella época, Internet me pareció un océano al cual se podían arrojar botellas, ¿no? Para que cualquier persona las encuentre. Y obviamente un cristiano no cree en las casualidades, cree en la providencia más que nada, ¿no? Entonces, entiendo que hay mucha gente que yo no conozco, que quizá me encuentre en la Tierra Nueva, o como llaman muchas veces, ¿no? Capaz nos encontramos en el cielo, con personas que escucharon el mensaje de salvación sin que uno se entere, ¿no? Así que bueno, esa es la motivación, digamos, ¿no? Internet es algo como un océano, y una página web o un video es una gota en ese océano. Nosotros sabemos, nosotros sabemos las proporciones de lo que implica Internet. Un canal como el mío, que tiene un promedio de 1.500 visitas por video, es nada hoy día en lo que es las redes sociales. Sigue siendo una botellita ahí flotando, pero hay gente que la encuentra y le ayuda, ¿no? ¿Qué pensás de la juventud? ¿Tiene una buena recepción, digamos, al mensaje que vos pretendés comunicar? ¿Cómo lo ves? Mirá, eh, yo creo que sí. Yo creo que sí porque justamente una vez escuché un pastor, hace mucho, yo estaba evangelizando en la iglesia, estaba vendiendo libros. En la iglesia adventista se le llama colportar a eso, ¿no?
Y una vez fuimos a la casa de una señora y nos hizo ver ahí un video de un pastor. Yo no lo conocía, pero me llamó la atención lo que él decía, ¿no? Él decía que las palabras de Cristo de que somos la sal de la tierra era para darle sabor al Evangelio. O sea, era una aplicación, no digo que sea la única y la verdadera aplicación, pero él decía, mira, si vos cocinás la comida y vos no le pusiste sal, esa comida puede ser la mejor del mundo, pero no, la sal le realza el gusto a la comida. Y si te olvidaste ponerle sal al agua, después le querés poner después que ya está cocinada y no es lo mismo. La sal tiene el propósito de realzar el sabor natural de los alimentos. Y nosotros, como la Iglesia de Dios, tenemos el propósito de hacer el Evangelio accesible, hacerlo sencillo, hacerlo identificar que las personas se sientan identificadas, ¿no? Con eso. Yo creo que la obra de Satanás durante todos los siglos ha sido enfrascar el Evangelio en un manto de misterio para que las personas estén lejos del Evangelio, a las personas les parezca algo, digamos, inaccesible, ¿no? En la época en la Edad Media, los sacerdotes te decían una porción de la Biblia en latín, y hasta hace muy poco tiempo la Iglesia Católica seguía haciendo las misas en latín. Pero todos los movimientos que fueron de Dios, como los movimientos de la Reforma Protestante o los movimientos valdenses, y bueno, todos los movimientos que fueron de parte de Dios, lo que hicieron fue poner la Biblia en la lengua popular, en la lengua del pueblo, que el campesino, que el herrero, que el comerciante, todos se sintieran identificados por ese mensaje que era universal. Hoy estamos de vuelta en una lucha con muchos movimientos que vuelven y que surgen incluso del protestantismo, ya sea en el ámbito teológico como en el ámbito mesiánico y en muchas ramas que están surgiendo hoy que de nuevo están tratando de envolver la palabra de Dios en un manto de misterio, o en las lenguas originales o lo que fuera. Y yo veo que justamente es todo lo contrario, la gente necesita que le hablen en su propio idioma, y creo que en el canal que lo estamos haciendo, digamos, con una cierta coherencia en los temas, creo que los jóvenes se sienten identificados en que que se ponga el mensaje en su idioma. Obviamente el público en realidad es muy heterogéneo, ¿no? Hay muchas personas mayores, personas de mi edad, y después personas jóvenes, jovencitos. Y yo cuando veo los comentarios y veo que son jóvenes los que están comentando, a mí se me alegra el corazón, porque Jesús atraía aún a los niños. Y yo hablaba la otra vez con mi hijo y le decía, para mí el peor público de todos, el más difícil, no el peor, sino el más difícil de llegar al corazón, de llamar su atención, es el público infantil. Porque el público infantil no es hipócrita. Si el público infantil está aburrido, se duerme. Y si el público infantil, y veíamos con mi esposa la otra vez un culto de niños, ¿no? Y estaba el nenito ahí en el culto y miraba para arriba y miraba para el costado y él se quería ir a jugar. Y él, o sea, un rato y ya no le interesaba. Entonces, yo creo que es un buen termómetro cuando la juventud, y sobre todo los niños, prestan atención a un mensaje. Eso creo que es un buen termómetro. Y Jesús tenía un sermón y una predicación que lo entendían los doctores de la ley perfectamente y lo entendían los niños. Y creo que ese mensaje pasaba por encima de aquellos que no eran como niños. Los que no eran como niños decían, bueno, esto es una locura. Pero los que eran como niños recibían ese mensaje de una manera tremenda, ¿no? Pero es eso, ¿viste? Emma, seguramente alguien se va a estar preguntando cómo surgió la iglesia adventista y por qué el nombre adventista. Claro. Lo del surgimiento lo voy a hacer medio breve porque es una cuestión extensa, ¿no? Pero en realidad nosotros entendemos que todo el proceso histórico, desde la época de los apóstoles hasta nuestros días, estaba descrito en la Biblia. O sea, a Dios no se le escapó nada. La Biblia presentaba un periodo de persecución, un periodo de oscurantismo
que eran los 1260 días que aparecen en Apocalipsis, que aparecen en el libro de Daniel, etcétera, que se materializaron en la historia en 1260 años de persecución papal. Desde el año 538 hasta el año 1798, el Papa reinó en Europa. Y eso fue en detrimento de la libertad religiosa prácticamente en toda Europa y prácticamente por 1000 años. O sea, prácticamente por 1000 años, los que creyeran en la Biblia eran perseguidos sistemáticamente. Los que tuvieran una Biblia en su propio idioma eran perseguidos. Ya después del gran movimiento de reforma de Lutero, surge la Inquisición española y muchos cristianos sinceros en los siglos posteriores se ven obligados a migrar. Anteriormente los valdenses habían migrado a los Alpes, a las montañas, pero posteriormente a la Reforma Protestante las migraciones ya, los lugares para escapar se hacen un poco más escasos, ¿no? Y ahí tenemos el caso puntual de los protestantes o los peregrinos que huyeron de Inglaterra, una iglesia supuestamente, un país supuestamente protestante, pero que se había vuelto bastante opresivo, ¿no? La iglesia anglicana, y los primeros peregrinos huyen primeramente a Holanda y después huyen a los Estados Unidos, a América del Norte, ¿no? A fundar esas primeras colonias. Y esa América del Norte, prácticamente despoblada, prácticamente porque había población, pero ínfima, al lado de lo que podríamos hablar de hoy en día, ¿no? Esa tierra despoblada se convirtió en el desierto que recibió a la mujer. La mujer que huyó al desierto de Apocalipsis 12 para ser sustentada tuvo su lugar entre las montañas de los Alpes al norte de Italia y también tuvo su lugar en el norte de América. Y en el norte de América, justamente, que es un país fundado sobre principios protestantes, si bien la gran mayoría eran protestantes, esos protestantes necesitaban seguir reformando. Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, en el año 1798 se termina ese periodo de 1260 años. La Revolución Francesa le quita el poder que tenía el Papa. Esto lo entendemos también como Apocalipsis 13, cuando la bestia recibe una herida de muerte, pero esa herida mortal va a ser sanada nuevamente cuando el Papa vuelva a recuperar el poder que había perdido, que ya lo está recuperando. Pero, entre tanto, al mismo tiempo que el papado recibía esa herida en 1798, en 1776, de este lado del Atlántico, se estaba fundando un país sin papa y sin rey, una república protestante. Esos dos principios, el republicanismo y el protestantismo, fueron la base, el secreto del poder y el crecimiento de Estados Unidos, la libertad de conciencia, la separación de iglesia y Estado. En ese contexto es que surge el movimiento adventista. Y me gusta llamarlo movimiento adventista porque ese movimiento estaba formado por metodistas, por anglicanos, por bautistas, es decir, por todas las religiones protestantes que ya existían. O sea, Guillermo Miller, que fue uno de los promotores, y posteriormente Elena G. White, todos ellos iban a iglesias protestantes conocidas, pero recibieron un mensaje puntual que fue el mensaje de la segunda venida de Cristo, que hasta ese momento casi nadie interpretaba que sería una venida literal, una venida visible en las nubes de los cielos, sino que la mayoría creían en una conversión mundial y diferentes teorías. Y por eso es que a estos cristianos que se reformaron en ese punto se los llamó adventistas. Posteriormente se los llamó del séptimo día, por el descubrimiento de otras verdades, ¿no? Que por ahí sería un poquito extenso cubrir ahora. Pero el movimiento adventista surge a mediados de los 1800 en los Estados Unidos y se convierte en un movimiento mundial en pocos años. Estoy hablando hasta finales de los 1800, ya habían adventistas del séptimo día en Europa, acá en Sudamérica, en todas partes del mundo. Se volvió un movimiento mundial hasta el día de hoy. Y básicamente ese nombre, que ahora te voy a pasar a comentar un poco, voy a interrumpirme cualquier cosa, si te queda algo en el Sí, no hay tintero. problema. Ese nombre adventista del séptimo día resume cabalmente esas dos doctrinas o esos dos principios que marcan un poco la
la brújula, ¿no? Del mensaje y de lo que van a encontrar en el canal si se pasan por ahí. Es decir, el mensaje de la segunda venida de Cristo, inminente, pero no una segunda venida de Cristo espiritual, sino una segunda venida literal. Hace poco había visto un video de un pastor adventista que fue invitado a un programa de televisión donde habían ministros de todas denominaciones, y entonces le pregunta al presentador a este pastor adventista si él, cómo creía que era el fin del mundo, la venida de Cristo. Entonces, este pastor dijo, miren, la Biblia dice que el cielo se va a abrir, se va a ver en las nubes de los cielos, con millones de ángeles, a Cristo que va a venir a poner fin a la historia de la humanidad. Y todos los pastores, ministros, sacerdotes cristianos que estaban ahí se empezaron a reír en la cara. Se rieron un rato y después ya se enojaron y dijeron que esa era una doctrina fundamentalista. Y que el fundamentalismo era tomar literalmente la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los puntos que ha hecho como una distinción, ¿no? Y por eso hemos sido llamados adventistas. Ahora, ¿dónde está este principio del adventismo? Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, Jesús empieza a dar una serie de señales, ¿no? Habrá guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero todavía no es el fin, va a ser predicado el Evangelio a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el mensaje claro de la segunda venida de Cristo. Pero si vamos, por ejemplo, a segunda de Pedro, capítulo 3, ahí se menciona algo más y que pienso yo que es un fundamento para el nombre adventista del séptimo día. Yo creo que ese nombre está en la Biblia, obviamente no así literal, pero está, porque dice que en los postreros días, no en los días de Pedro, sino en los postreros días, van a haber burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y la burla de estos burladores, dice el apóstol Pedro, que consistía en decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Entonces, el apóstol Pedro dice que esta gente ignora voluntariamente que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la creación con la segunda venida de Cristo? ¿Por qué se burlan de que no hay venida de Cristo o de que las cosas permanecen así? ¿Y por qué Pedro dice, estos ignoran que Dios por su palabra creó los cielos y la tierra? Porque los que no crean literalmente en la creación, y ahí viene lo del séptimo día, los que no crean literalmente en la creación, en la semana de la creación, tampoco van a creer literalmente en el fin del mundo. Es decir, los que no crean que Dios creó por su palabra los cielos y la tierra, como dice el Salmo 33, que dice, Dios dijo y fue hecho, Él habló y existió, no por un proceso de millones de años como muchas denominaciones hoy han aceptado, lamentablemente han aceptado, han querido congeniar con varios dogmas que la ciencia evolucionista promueve, ¿no? De que la Tierra tiene millones de años, etc. Entonces, muchas religiones cristianas han aceptado esto, de que la semana de la creación no es una semana literal. Cuando uno lee el Génesis y ve que dice, fue el día 1, fue la tarde y la mañana un día, no dice fueron 1000 años un día, 1.000.000 de años un día, dice fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana un segundo día, y así, así, así. Y encima bendice el día séptimo, lo santifica, y a partir de ahí le manda al pueblo de Israel, a todos sus hijos, ¿no? Pero al pueblo de Israel en particular en el Éxodo, que guarde ese séptimo día de la semana en conmemoración de aquel séptimo día. Y si este séptimo día que guardó Moisés y todo el pueblo de Israel era un séptimo día literal de 24 horas, obviamente el de la creación también lo era. Es un ciclo semanal que se ha venido hasta nuestros días. Entonces, vos ahí en segunda de Pedro capítulo 3 tenés los dos principios. La venida literal que no creen los burladores y la creación literal que no creen los burladores. Y en el medio se menciona, ahí en segunda de Pedro 3, que por el agua
sobre la cual estaban asentada la tierra, por esa agua que estaba en las profundidades, que surgió de las profundidades de la tierra, fue destruida la tierra en el diluvio, y que ahora esta misma tierra está guardada por la misma palabra para la destrucción. Y en el contexto, cuando Pedro viene hablando, habla del día de su venida, cuando los cielos y la tierra que vemos ahora serán quemados. El cristianismo ni el mundo aceptan, el cristianismo apóstata no, y el mundo no aceptan esta cuestión literal. Entonces se prefiere hablar de una segunda venida de Cristo espiritual. ¿Qué significa que Cristo va a venir? Y bueno, que va a venir a nuestros corazones, el mundo se va a convertir, van a haber 1000 años de paz. Bueno, hay muchas teorías en diferentes denominaciones, ¿no? Pero básicamente un adventista del séptimo día, y yo lo he dicho ya en otros videos, considera literal el comienzo y literal el final. O sea, la creación es literal y el final, la segunda venida de Cristo, es literal. Obviamente, tomar literalmente estas cuestiones nos lleva el mote de fundamentalista religioso. ¿Qué es un mote? Yo sé que es, digamos, se dice de manera despectiva, pero en realidad no es una mala palabra, porque fundamentalismo significa que uno tiene un fundamento firme del cual no se mueve. O sea, que su fundamento no es relativo, sino que es absoluto. Eso significa ser fundamentalista. ¿Ser fundamentalista es malo? No necesariamente. En los medios de comunicación se utiliza la palabra fundamentalismo, pero para referirse a otra cuestión que es muy distinta, que es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso, y yo lo ejemplifico de esta manera, para que la gente entienda qué es fundamentalismo y qué es fanatismo, que son dos cosas distintas. El fundamentalismo es una persona que, si le dicen, mira, si negás el nombre de Cristo, te perdono la vida. Y esa persona dice, no, yo no voy a negar el nombre de Cristo, está dispuesto a morir por su fe. Que eso lo hemos visto en la historia de los mártires, de la iglesia, muchas veces. Eso es ser fundamentalista, que no te corres de tu fundamento aunque te maten. El fanatismo es distinto. El fanatismo es, si vos no crees como yo creo, entonces yo te mato a vos. Eso es lo que hacen los fanáticos religiosos que se inmolan o que persiguen a los que no creen como uno, etcétera, etcétera. Entonces son dos cosas muy distintas, pero los medios de comunicación se han encargado de mezclarlas para que de alguna manera se criminalice el fundamentalismo religioso. En realidad, si yo creo literalmente en la creación y por eso soy considerado fundamentalista, entonces puedo ser considerado peligroso en el futuro. Pero bueno, ese es otro tema. Pero básicamente te di ahí un pantallazo de qué significa ser adventista del séptimo día, pero bueno, hay algunos otros textos que después, si surge, lo comentamos. Bien. ¿Cómo observa un adventista este día, ¿no? Que mencionabas el sábado. Claro. ¿Cómo lo observas? Esa pregunta es buenísima porque una de las, bueno, vos sabés que en mi canal pues suelen surgir polémicas, ¿no? Y obviamente que hay discusiones y hay debates sobre todos los temas, y uno de los temas que más se debate es el tema de la vigencia del cuarto mandamiento, si está vigente o no. Pero más allá de si está vigente o no, una de las acusaciones que recibe por lo general un adventista del séptimo día es que cree en salvación por obras. Entonces se pone, el que guarda el sábado, que es un mandamiento de la ley, pretende salvarse por medio del cumplimiento de la ley, por lo tanto salvación por obras. Pero vos fijate qué interesante, que en realidad el cristianismo, que acusa muchas veces al adventista de esto, cree en los otros 9 mandamientos. O sea, cree en la vigencia de los otros 9 mandamientos. Y justamente el único mandamiento que dice que no hagas ninguna obra es el cuarto. O sea, el cuarto mandamiento te dice que no te salves por las obras. Te dice que descanses. Te dice que aunque no trabajes ese día, Dios te va a sostener. Te dice que practiques el reposo en Cristo. Que tu alma ya no se agite por las preocupaciones de la vida. Que pongas todas tus cargas en el Señor.
que descanses en Él. Entonces vos fíjate cómo se pueden dar vuelta las cosas con una tergiversación. ¿Qué es guardar el sábado? Guardar el sábado es ensayar cada semana el reposo de la salvación. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Entonces, descansar en sábado significa, bueno, yo trabajo 6 días y con lo que yo trabajo 6 días, yo no me tengo que preocupar por la comida. El ejemplo sencillo que tenemos en esto en la Biblia es el maná. El maná era un alimento que caía cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios le quería enseñar al pueblo de que ellos no tenían el alimento seguro para un mes. Ellos tenían el pan de cada día, nada más que eso, porque tenían que depender de Dios. Entonces ellos salían a la mañana y querían guardar para el otro día, ¿y qué pasaba? Se podría. No funcionaba así. Ellos tenían que cada día, antes de que el sol derrita el maná, o sea que había que madrugar, había que ir temprano, había que juntar el pan. Pero había que juntarlo solamente 6 días. Y es más, vos fijate, Brian, qué interesante esto, porque después esto quedó como una prueba de obediencia para el pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel le dieron un montón de leyes, le dieron los 10 mandamientos, le dieron todo el rollo de la ley escrito por Moisés, le dieron todo. Pero el pueblo fue probado con este mandamiento. Yo los probé para ver qué había en su corazón, si me obedecían o no. ¿Y cuál fue la prueba de obediencia? El maná y el sábado. Entonces, le dijo Dios, mira, el sábado no salgan, porque el sábado no van a encontrar. Junten el viernes para 2 días y no se les va a pudrir. Era una cuestión de confianza. Era una cuestión de descanso en Dios o me preocupo yo, me ocupo yo. Justificación por la fe, descanso en que Dios me salva y Dios me da la comida, o yo trato de procurar mi propia comida. Justificación por obras. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que hay mucha gente que guarda mal el sábado. Yo como adventista lo sé, porque he ido a la iglesia y sé que para mucha gente el sábado se ha vuelto una carga, porque no disfrutan estar en la presencia del Señor. Pero esto no debería ser así. Y esto puede pasar con cualquier cosa, te puede pasar un domingo yendo a la iglesia también. O sea, las personas que van los domingos a la iglesia y no disfrutan la presencia del Señor, el domingo en la iglesia es una carga también. Entonces esto puede pasar con cualquier aspecto de nuestra vida religiosa. Pero el sábado consiste simplemente en dejar las preocupaciones de la semana. Vamos a suponer que yo trabajo, yo no atiendo más mis negocios ni mi trabajo el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Si yo estudio, estudio, digamos, en la facultad o tengo mis estudios del mundo, digamos, no bíblicos, sino del mundo, yo dejo esos estudios y me dedico a estudiar la palabra, a congregarme, a alabar a Dios, a visitar a los enfermos, a ayudar a las personas que necesitan compañía, qué sé yo, a hacer actividad misionera, a salir a contemplar la naturaleza. Yo corto las actividades de la semana, digamos, para estar exclusivamente con el Señor. Una de las cosas que me suelen poner en los comentarios, yo lo comento porque sé que muchas personas que están mirando se van a sentir identificadas o lo deben estar pensando en este momento, es yo dedico todos los días a Dios porque todos los días son del Señor. Esto es lo que siempre se nos suele decir. El gran problema es que la observancia del sábado no es simplemente levantarte y orar. El gran problema es que el mandamiento del sábado implica no trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿cómo haces para dedicar todos los días al Señor? No puedes dedicar todos los días al Señor. Es como que yo te diga, mira, yo cumplo año todos los días. No, yo cumplo año el 14 de octubre, no todos los días. Porque ese es el día que conmemora mi nacimiento. El día que conmemora la creación, el 7º día. Entonces, si bien todos los días debemos vivir en santidad, yo debo vivir en santidad todos los días, no todos los días son santos. Porque Dios no santificó ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino santificó el 7º. Entonces, ¿qué significa guardar el sábado? Simplemente reconocer que Dios es el creador de todas las cosas, que si no trabajo ese día, confío en que Dios me va a suplir todo lo que necesito. Y esto se vuelve tan real hoy como en la época del Israel con el maná en el desierto, porque
anda a buscar un trabajo en relación de dependencia que no te pidan los sábados hoy en día. No está fácil. El mundo gira en torno al día domingo, al primer día de la semana. Y entonces, obviamente que implica una cuestión de confianza en Dios. No es un sacrificio, porque si fuera un sacrificio sería salvación por obras. Es confianza, son dos cosas distintas. El único sacrificio que tenemos es Cristo Jesús. Basados en ese sacrificio que es Cristo Jesús, entregamos nuestra vida para vivirla conforme a lo que Dios nos pide, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta muy recurrente sobre cómo se guarda el sábado. Básicamente lo que hacemos es ir a la iglesia, los que van a una iglesia, los que se congregan en una casa. Si podemos pasar varias familias y comer juntos, lo hacemos, lo dedicamos a nuestra familia o a compartir con otras familias de la fe también, y después hacer actividad misionera o visitar a los enfermos o simplemente salir a contemplar la naturaleza hasta la puesta del sol. A la puesta del sol del sábado termina el día de reposo y comienza nuevamente el primer día de la semana y bueno, se hace una oración, una alabanza y nada, es simplemente compartir tiempo con el Señor. Emma, ¿cuál sería la consecuencia de no observar el día sábado? No, consecuencia es la misma consecuencia que yo, por ejemplo, no guarde el segundo o el primer mandamiento. Esto es algo muy interesante porque la Biblia menciona, y lo menciona Moisés, lo menciona Dios en el Antiguo Testamento, que Dios le dio las tablas de piedra de los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos. Y muchas veces el apóstol Pablo o Jesús mismo mencionan ellos a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Por ejemplo, Jesús le dice al joven rico, ¿no? Los mandamientos conoces, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Le menciona, digamos, no toda la ley de Moisés, aunque a veces se los menciona indistintamente, pero cuando se habla de los mandamientos se mencionan los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, todos son uno tan importante como el otro. Vamos a suponer que yo te diga, mira, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo te guardo, de los 6 mandamientos finales, te guardo 5. Y yo te digo, mira, ¿qué pasa si yo no robo, no cometo adulterio, honro a mi padre y a mi madre, no mato, no doy falso testimonio, pero codicio las cosas de mi vecino? Yo te preguntaría, ¿qué pasa? Y la respuesta es la misma. Estamos en pecado. Es pecado. O sea, la definición bíblica de pecado es infracción de la ley. Eso lo dice el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Dice que el pecado es infracción de la ley. Y entonces es la definición de pecado. Ahora, que la gran mayoría de los cristianos lo haga involuntariamente o por ignorancia o por lo que fuera, yo creo que Dios es justo y misericordioso y Él va a pesar y medir los corazones. Uno de los fundadores de la Iglesia Adventista fue Guillermo Miller. Ese hombre, después del chasco de 1844, bueno, mucha gente no va a conocer la historia, pero yo entiendo que vos la debés conocer. Sí, justo te iba a preguntar por eso. Dale. Después de que Jesús no vino en 1844, que ellos esperaban que Jesús viniera en 1844, porque las profecías de tiempo que ellos habían visto terminaban ahí. Después de que Jesús no vino en 1844, bueno, los adventistas siguieron estudiando la Biblia y dijeron, bueno, ¿quién falló? ¿Fallamos nosotros o falló Dios? No, Dios no puede fallar, así que ¿quién falló? Fallamos nosotros. Entonces, ellos estudiaron que el santuario en el cielo, ellos estudiaron y entendieron que el santuario que iba a ser purificado por Cristo al final de ese periodo profético no era la tierra, porque ellos habían entendido, bueno, cuando Jesús purifique el santuario es que viene a la tierra a purificar la tierra con fuego en su segunda venida, pero esto no era así. Entonces, cuando ellos entendieron que el santuario en realidad estaba en el cielo, que era el santuario celestial del cual hablaba el apóstol Pablo, de que el santuario de acá de la tierra era meramente una figura del celestial, cuando ellos entendieron eso dijeron, bueno, si hay un santuario en el cielo, entonces, y la Biblia lo menciona en el libro de Apocalipsis, que el velo del templo se corrió en el cielo y se vio el arca de su pacto. Ellos dijeron, bueno, está el arca del pacto en el cielo. Y si está el arca del pacto en el cielo, ¿qué hay también en el cielo?
están los mandamientos de Dios. Y si están los mandamientos de Dios en el cielo, ¿quiénes somos nosotros para decir que esos mandamientos no están vigentes? Cuando Cristo mismo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, y que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así lo enseña a otros, muy pequeños será llamado en el reino del cielo. ¿Quiénes somos nosotros para decir? Entonces los adventistas en general entendieron que la ley seguía vigente. Eso lo entendieron después del chasco. Pero Guillermo Miller, por ejemplo, él no aceptó el tema del sábado, la vigencia del sábado, o lo del santuario celestial. Ese hombre fue al descanso sin guardar un solo sábado, un solo día de reposo. Sin embargo, eso no quita de que Dios lo haya utilizado en gran manera para reavivar a la iglesia, que estaba en una tremenda apostasía ya a mediados de los 1800, y hubo un gran reavivamiento espiritual, a mi forma de ver, uno de los más grandes movimientos de reforma desde la reforma protestante, porque se rescataron después de eso muchas verdades que el cristianismo había sepultado con la excusa de la ley abolida, ¿no? Que ese es otro tema de la justificación por la fe, la ley abolida o vigente, que sería muy extenso entrar ahora, pero bueno, hay abundante material en mi canal sobre eso, sobre la ley en Gálatas, sobre la justificación por la fe y los dos pactos sobre todo, ¿no? Porque lo voy a decir así en breves palabras. En el cristianismo se nos dice, bueno, está el nuevo pacto y el viejo pacto. El viejo pacto es los que vivieron antes de Cristo. Ellos tenían que guardar la ley para ser salvos. El nuevo pacto ya no hay que guardar la ley para ser salvos. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque si no es un Dios que hace acepción de personas, y el apóstol Pedro lo dice, Moisés lo dice, que Dios no hace acepción de personas. Y que Dios es justo y es misericordioso y a todos les va a demandar exactamente lo mismo. Fe. Fe acompañada de qué? Posteriormente a esa fe. Según dice el apóstol Santiago, acompañada de obras. En el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, las obras que son una consecuencia del haber creído con fe. El apóstol Pablo escribe un tratado extenso en la carta a los romanos sobre la justificación por la fe, y los ejemplos que da de justificación por la fe son del Antiguo Testamento. Entonces es una locura pensar que eran justificados por obras los del Antiguo Testamento. Los ejemplos que da son de David y de Abraham. Dice que David fue justificado por la fe y que Abraham fue justificado por la fe. Pero lo que añade Pablo, y que los cristianos lo dejan de lado, es que una vez justificado por la fe, ¿invalidaron la ley? De ninguna manera, sino que confirmaron en su vida la ley. Porque el gran problema es que los dos pactos, tanto el viejo como el nuevo, no son antes de Cristo y después de Cristo, sino que son paralelos. Hoy Brian puede estar en el viejo pacto y mañana estar en el nuevo. Y hoy yo puedo estar en el viejo pacto y mañana estar en el nuevo. Y así fue como Abraham, según dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, dice que Abraham estuvo casado con dos mujeres, que son una alegoría. ¿De qué cosa? De los dos pactos, lo dice el apóstol Pablo. Los dos pactos convivieron con Abraham. ¿Cuál fue el viejo pacto? Cuando Abraham quiso cumplir la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. Se acostó con la esclava, tuvo hijos para esclavitud. Él, en vez de esperar la promesa por la fe, en vez de creer la palabra, dijo, yo voy a ayudar a Dios. Y metió la pata. El otro pacto era Sara, la que era libre, que tuvo un hijo según la promesa, no por la fuerza de Abraham, no por el vigor de Abraham, no por la fertilidad de Sara, sino por la palabra. Entonces, vos hoy, vamos a suponer, olvídate del sábado, pensá en otros mandamientos de la ley, como por ejemplo, no codiciar la mujer de tu prójimo o no cometer adulterio. Hay gente que lucha con esto. Ese mandamiento está vigente, ningún cristiano me va a discutir que ese mandamiento esté vigente. Ahora, ese mandamiento lo podés cumplir en el viejo pacto o en el nuevo. Si lo cumplís en el viejo pacto, vas a estar mordiéndote las uñas todo el tiempo porque vas a estar luchando con tus propias fuerzas y castigando tu carne, y vas a ser como el catolicismo, ¿no? Que los sacerdotes se autoflagelan en sus lugares ahí secretos, pobrecitos, ¿no? Y hacen de rodillas y hacen peregrinaciones, promesas y esto. Eso es el viejo pacto. Nadie puede. Todos fracasan como Abraham.
pero si lo haces en el nuevo pacto por la fe en Cristo, Cristo te da un nuevo corazón para guardar perfectamente sus mandamientos. Entonces, el viejo pacto y el nuevo pacto no son cuestiones temporales de antes y después de Cristo, sino que son dos experiencias por las que pasó Abraham, por las que pasó el pueblo de Israel y por las que vamos a pasar nosotros. Y la mayoría de nosotros conocemos perfectamente el viejo pacto, pero no muchos de nosotros hemos experimentado o por mucho tiempo el nuevo pacto, que es obedecer por la fe en Cristo y no por nuestras propias fuerzas. Acá Jonathan Ramos nos Sí, dice, no cumplimos la ley por la fe en Cristo que la cumplió. Así lo entiendo. No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, quien dice, sin, bajo la gracia de quien la cumplió, cumplimos claro, la gracia y no a la estricta obediencia a la letra. claro. Ahora, primero le mando un saludo a Jonathan, que vi ahí por ahí algunos de sus videos. Bueno, felicitaciones por el canal y por todo el trabajo que están haciendo de difusión, que son parte de la batalla cultural, entiendo yo, que se está viviendo ahora en Argentina y en todas partes del mundo. Pero ahora yo te lo voy a poner en práctico, porque yo no soy filósofo. Digamos que para mí es muy sencillo. Si vos matás, vamos a suponer, vamos a agarrar otro mandamiento. Olvidémonos del sábado. El sábado está en medio de los 10 mandamientos. Es uno más de los 10. Vamos a poner otro. Vamos a poner el tercer mandamiento. No, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Explícame cómo se cumple por la gracia y cómo se cumple por la letra. O sea, yo lo que entiendo es que por la letra significa que yo voy a estar cuidándome todo el tiempo, digamos, de no decir el nombre de Dios en vano. O cuidando mis conversaciones, prestando atención todo el tiempo a eso. Por la fe, yo entiendo que simplemente es, yo acepto por la fe en Cristo esta ley, este mandamiento, yo lo acepto por la fe en Cristo y digo, Señor, yo en el nombre de Cristo, por la fe en Cristo, por la sangre de Cristo, ayúdame a vivir conforme a ese mandamiento. Dios nos da, según dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, o sea, porque nuestro corazón pecaminoso, digamos, es contrario a Dios, por lo general escapa a las cosas de Dios, pero cuando nosotros simplemente pedimos, voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Una vez Jesús entró a una sinagoga en un día de reposo. De paso, Lucas 4 dice que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga el día de reposo, a adorar a Dios o a hacer el culto, pero en esta ocasión había un hombre que estaba endemoniado. Y la Biblia no da mucho detalle, pero la Biblia dice que ese hombre se paró en medio de la sinagoga y le dijo, ¿qué quieres con nosotros? O algo así, lo increpó a Cristo. En realidad, no tiene ningún sentido que el demonio hable así. En realidad, este hombre hizo el intento de pedir ayuda. Hizo el intento de pedir, vio que ese que entraba ahí tenía la posibilidad de liberarlo, pero las palabras que salieron no fueron las que él quería, que hubiese sido, qué sé yo, ayúdame, ¿no? Y entonces el demonio habló. Pero esa oración silenciosa del endemoniado fue oído por Cristo. Y Cristo lo liberó. Pero ese pequeño acto de voluntad de buscar ayuda le correspondía a él. Después Dios hizo la liberación, no por fuerza de ese hombre, sino por el poder de Dios. Nosotros hacemos el pequeño acto de entregar nuestra voluntad a Dios. Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según la definición bíblica. Salmo capítulo 40, si no me equivoco. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo no puedo definir la voluntad de Dios como, bueno, lo que culturalmente es aceptado en cada país. Qué sé yo, en Arabia Saudita o en cualquier lugar, ¿es moralmente aceptado que se casen con niñas de 5 años? ¿O es moralmente aceptado que se casen con 10 mujeres? Entonces esa es la voluntad de Dios según su entorno cultural. No, la voluntad de Dios está definida por la ley de Jehová. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
¿Ustedes qué piensan? ¿Que en el cielo no guardan la ley de Dios? En el cielo no hay nota disonante de la ley de Dios. Entonces, Dios nos pone a nosotros el querer por el hacer. Ahora, ¿qué significa andar según la letra? Esto es lo que hizo el pueblo judío. El pueblo judío anduvo según la letra, según la apariencia. Ellos no amaban a Dios, no amaban hacer su voluntad. La ley de Dios no estaba en su corazón, pero aún así la cumplían por sus propias fuerzas. Según dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, creo que en los dos capítulos se menciona la misma cosa, dice que el nuevo pacto que iba a hacer Dios con Israel, ¿qué era el nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, en vez de que la ley esté afuera, en tablas de piedra, y yo esté mirando la letra y queriendo cumplir al pie de la letra, me falta este, y cuando agarro este suelto el otro, y yo no puedo, en vez de eso, Dios quería poner su ley en nuestros corazones, para que nosotros andemos por naturaleza en sus mandamientos. Eso es obedecer según la gracia. Ahora, obedecer según la gracia, ¿es desobedecer? No. Yo a veces veo que, no digo que sea una mala intencionalidad, pero yo a veces veo en este tipo de comentarios dejar el hueco para desobedecer. Entonces yo les pregunto directamente a los cristianos que me miran, si el Espíritu de Dios graba la ley de Dios en nuestros corazones y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo guardó perfectamente toda la ley, ¿nos va a llevar a obedecer o a desobedecer? Yo entiendo que nos va a llevar a obedecer. Cuando yo voy, por ejemplo, a Apocalipsis menciona, Apocalipsis 14. De hecho, Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 14 menciona la misma cosa. Apocalipsis 14 está hablando del tiempo final, porque está hablando de los que reciben la marca de la bestia, el sello de Dios, pasaron cuánto de la muerte de Cristo, estamos hablando de la última generación, quizá algo que está muy cercano a nosotros en el tiempo, y ahí dice que los que recibían la marca de la bestia, bueno, que no tenían reposo de día ni de noche, etcétera, etcétera. Y después cuando menciona a los salvados, a los santos, son los 144.000, más allá de las interpretaciones que haya sobre eso, al grupo de salvados en el tiempo final dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y después, en Apocalipsis capítulo 21, que habla de la segunda venida de Cristo, dice que Cristo dice así, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su qué. No dice conforme a su fe, dice conforme a sus obras. Y dos versículos más abajo, en el versículo 14, este era el 21:12. El 21:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la santa ciudad. O sea, la última bienaventuranza de la Biblia es para los que guardan sus mandamientos. Entonces, de ninguna manera puedo caer en la conclusión de que el Espíritu de Cristo nos lleva a quebrantar sus mandamientos, sino a obedecerlos. Ahora, el gran problema es que nosotros nos desprendemos de Cristo. Jesús dijo así, si separados de mí, nada podéis no pensar, meditar, reflexionar. Separado de mí, nada podéis hacer. Que vuestra luz alumbre, Jesús lo dijo también, para que el mundo vea vuestras buenas, ¿qué? Vuestras buenas obras. O sea, el cristianismo es un cristianismo práctico. Por algo Santiago le dice a la gente, sí, ves a una persona pobre y le decís, bueno, ve, caliéntate. No, si le tenés que dar. Entonces yo puedo decir hoy que yo amo a mi prójimo, pero lo tengo que demostrar con obras. O sea, lo que yo diga no vale, sino lo que yo haga. Entonces yo puedo decir hoy que soy cristiano y amo a Dios, pero voy a mi casa y escondida me arrodillo delante de un ídolo. Entonces, no importa tanto lo que yo digo, sino lo que yo hago. Esto lo podés ver muy patente en un conflicto que es también profético, digamos que anuncia lo que va a pasar en el mundo, porque Apocalipsis 13 es prácticamente un calco de lo que pasó en el libro de Daniel, cuando los jóvenes hebreos fueron llevados delante de la estatua de Nabucodonosor y se les obligó que se arrodillasen y si no iban a ser tirados al horno de fuego. Ellos podrían haber dicho, bueno, no importa tanto la obediencia estricta
a la letra, lo importante es que adoremos a Dios. Entonces, Señor, yo me voy a arrodillar, pero no voy a estar adorando esa estatua. Vos sabés que yo te adoro a vos. Y se arrodillaba. Y terminaba la historia, porque no iba a haber milagro, nada. Ahí terminaba la historia. Pero no pasó eso. Ellos estuvieron dispuestos a ser arrojados al horno de fuego con tal de no quebrantar el segundo mandamiento y el primero. Ellos dijeron, no vamos a adorar otro Dios, ni vamos a adorar ninguna imagen. Y estuvieron dispuestos a ir a la muerte. Dios los salvó milagrosamente. Pero ¿cuántos hay en la historia que no fueron salvados milagrosamente y que se negaron a recibir una hostia, por ejemplo, en la Edad Media? O se negaron a dejar de leer la Biblia en su propio idioma en la Edad Media. Y los quemaron. Ahora, yo podría decir, bueno, que ellos eran fundamentalistas y que eran muy estrictos en la obediencia. No, tenían a Cristo en su corazón. Y Cristo también fue martirizado. Hay una doctrina que a mí por lo menos me llama la atención, ¿no? El juicio investigador. ¿Podrías contar a la audiencia en qué consiste? Sí, básicamente, en realidad hay muchas aristas sobre eso, pero lo voy a poner en pocas palabras. Voy a tratar de ponerlo en lo más breve posible. El libro de Daniel, el libro de Daniel y Apocalipsis son nuestra partida de nacimiento. O sea, los adventistas, un adventista que no lea y no estudie Daniel y Apocalipsis no es adventista, porque todas nuestras doctrinas fundamentales, en realidad, nosotros decimos nuestras doctrinas, pero entendemos que son bíblicas, son de Dios, ¿no? Y el libro de Daniel y Apocalipsis son el mapa profético de la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo, y todo apunta a la segunda venida de Cristo. Tanto Daniel como Apocalipsis apuntan a eso. Pero en el libro de Daniel hay un mapa que tiene una capa sobre otra capa de información. Yo no sé si ustedes se acuerdan, esto pasa en Daniel y en Apocalipsis. Ustedes no sé si se acuerdan esos libros que tenían el cuerpo humano, por ejemplo, y tenían una transparencia que tenía el cuerpo, la otra tenía los huesos, la otra tenía el sistema circulatorio, el otro el aparato digestivo, y uno iba dando vuelta a las páginas y todo se acomodaba en el mismo lugar, pero tenía diferente información. Algo de eso pasa con Daniel. Y Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 son esas capas, entre otros capítulos de la Biblia, ¿no? Pero Daniel 2 tiene un pantallazo de la historia de la humanidad desde la época de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Está el imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, los reinos divididos y después la segunda venida de Cristo. Daniel capítulo 7 hace lo mismo, pero con bestias y con un cuerno. Agrega información. No voy a dar mucho detalle, pero voy a decir que esas bestias son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y hay un cuerno pequeño ahí que surge de lo que quedó del Imperio Romano, que fue el poder cristiano romano o católico romano, que fue el que reinó durante esos 1260 años que mencionamos al principio. Esos 1260 años terminaron en el año 1798, cuando Napoleón le quitó el poder al Papa. Después de la Revolución Francesa le quitaron el poder al Papa y eso más o menos volvió a restablecerse en el año 1929 con el Tratado de Letrán. Pero hasta acá más o menos es un pantallazo de la historia de la humanidad hasta nuestros días prácticamente. Hasta nuestros días. Nosotros hoy estamos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo de los pies de la estatua, en el tiempo posterior al cuerno pequeño de Daniel 7, y en Daniel 8 también se agregan otros detalles que no me voy a detener ahora. Daniel 7, cuando habla de que este cuerno pequeño iba a ser quitado, digamos, o que se iba a terminar su dominio, dice que Daniel ve en el cielo que fueron puestos tronos, y se sentó el juez, y los libros fueron abiertos delante de ese juez. O sea, la Biblia menciona que en ese periodo histórico, que es posterior a 1798, estamos hablando de mediados de los 1800, coincide la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas, pero vamos a ponerlo en palabras sencillas. La Biblia dice que después de la caída del Papa, en 1798, iba a comenzar un juicio. Ese juicio obviamente iba a comenzar en el cielo, y delante de ese anciano de días se iba a presentar uno semejante al Hijo del Hombre.
hoy entendemos, después de ver en retrospectiva el libro de Daniel, leyendo la carta a los hebreos, bueno, leyendo el Apocalipsis, leyendo varios pasajes que nos hablan de Cristo como sumo sacerdote, que ese, semejante al Hijo del Hombre, que se presenta delante del anciano, con los libros abiertos para comenzar un juicio, es Cristo nuestro intercesor, que intercede por nosotros en el santuario celestial. Esto en realidad lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que Cristo como sumo sacerdote es mediador, ¿no? delante de Dios por nosotros, no en un santuario hecho por mano humana, sino en un santuario celestial. ¿Cómo lo podríamos decir en pocas palabras? Todas las fiestas, y acá me voy a meter con el tema de las fiestas, pero yo le doy, no tengo problema. Vos cortame y me interrumpís. Dale, dale. Todas las fiestas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento. Y había una fiesta que anunciaba el ministerio de Cristo como sacrificio. ¿Qué fiesta era esa? Era la fiesta de la Pascua. De hecho, fue en la Pascua del año de su venir, del año no el año puntual, sino de cuando Cristo cumplió su ministerio, fue en esa Pascua que Él murió por nosotros, cumpliendo lo que todas las Pascuas anteriores, año tras año, ese corderito representaba al Cristo que iba a venir. Pero las fiestas no terminaban con la Pascua. La fiesta de la Pascua era la primera del año, pero había una fiesta a la salida del año, que le dicen en el séptimo mes, que era la fiesta del día de la expiación. Esa fiesta del día de la expiación no solamente que habían sacrificios de unos machos cabríos, sino que también el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario para purificar el santuario, para limpiar el santuario con la sangre de esos machos cabríos de todos los pecados de todo el año. Este juicio que comenzó, según la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que el santuario iba a ser purificado cuando se terminara ese periodo, que fue en el año 1844, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para cumplir ahora su rol de sumo sacerdote, para interceder por nosotros delante del Padre. Y esto es algo muy interesante porque justamente entiendo yo que es lo que es la deficiencia del cristianismo en general. El cristianismo en general solamente entra hasta el atrio del santuario. El cristianismo en general te dice, bueno, entras al atrio, está el altar del sacrificio, aceptás la sangre del cordero y seguís con tu vida. Pero en realidad, el pueblo de Israel iba entrando cada vez más profundo en el santuario. Y la idea de Dios era de que el pueblo de Dios pudiera estar en la presencia misma de Jehová que estaba sobre el propiciatorio. Entonces, la muerte de Cristo sí es el primer paso. Cristo perdona mis pecados. Pero después hay todo un camino adentro. Adentro están los panes de la proposición. Yo tengo que comer a diario del pan del cielo, que es Cristo Jesús. Está el candelabro, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo tengo que leer la palabra de Dios. Está el altar del incienso, que representa las oraciones de los justos, según Apocalipsis. Yo tengo que tener una comunión con Dios. Y como último eslabón de ese proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, no es solamente aceptar la sangre de Cristo, tener una comunión diaria, sino de que nosotros podamos vivir en santidad. Una santidad sin la cual, según dice la Biblia, ninguno verá al Señor. Esa santidad es justamente lo que hablábamos hoy, ¿no? Tener la ley de Dios en nuestros corazones. Por eso es que en ese camino del santuario, Cristo hace todo. Cristo hace todo por nosotros. Cristo muere por nosotros, intercede delante del Padre por nosotros y nos da el poder para vencer el pecado. Léase, vencer el pecado, vivir en obediencia. Es la misma cosa. Vencer el pecado y vivir en obediencia es exactamente lo mismo. ¿Qué representa para vos Elena G. de White? Y Elena G. White, los que ven mi canal saben. He tenido que hacer videos para explicar lo que representa para mí. Videos como de 1 hora. Pero más que algo nada, bien breve. sí, leyendo citas de ella, ¿no? Yo creo lo que ella decía de sí misma. Ella decía que era una sierva del Señor, una mensajera del Señor. Y bueno, yo creo realmente que ella recibió
que recibió visiones, ¿no? Que esa es básicamente la pregunta, ¿no? ¿Creemos que es profeta o creemos que no? Porque siervo del Señor podemos ser cada uno de nosotros, aunque seamos zapatero o lo que fuera. O sea, pero en realidad yo sí creo eso, creo que hay una promesa bíblica en Joel capítulo 2, que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pasó en la época de los apóstoles, de hecho, había un hermano ahí, se llamaba Ágabo, que tenía, no sé, como 4 hijas que profetizaban, y muchos hermanos profetizaban en aquel tiempo, y eso depende del Espíritu del Señor. Yo creo que sus libros son una bendición. Hay personas que consideran sus libros como si fuera parte de la Biblia. Yo no considero que sea parte de la Biblia. Yo creo que cada profeta que levantó el Señor fue levantado. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Juan el Bautista. ¿Cuántos libros escribió Juan el Bautista? 0, ninguno. Él no escribió absolutamente nada. Sin embargo, fue el profeta más grande que existió en la historia. ¿Por qué? Porque todos los profetas anteriores señalaron a Cristo con la pluma, con la escritura. Toda la escritura del Antiguo Testamento señalaba a Cristo, pero este profeta lo señaló con su mano. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, este fue el más grande. No hubo otro profeta mayor nacido de mujer. Ahora, ¿cuántos libros escribió Juan el Bautista? 0. Él señaló la Biblia como palabra de Dios. Él llamó a una reforma al pueblo de Dios. Él señaló el pecado del pueblo de Dios. La tarea del profeta no es escribir un nuevo libro de la Biblia. La tarea del profeta, y por eso yo creo que los 144.000 en parte van a profetizar, más allá de que escriban un libro o no, eso no tiene nada que ver. La tarea del profeta es hacer reformas. La tarea del profeta es señalar cómo no hemos desviado de la Biblia. Entonces, Elena de White, en su libro El conflicto de los siglos, tiene un capítulo que se llama La única salvaguardia. Y es un capítulo enteramente dedicado a la Biblia. De cómo siempre hemos dejado de lado la Biblia y cómo los siervos de Dios se han levantado para hacernos volver a la Biblia. Entonces yo creo que, como dice Elena G. White en muchos de sus escritos, en especial en ese libro El conflicto de los siglos, que habla de la reforma protestante, nuestra única regla de fe es la Biblia y la Biblia sola. Pero creo que Elena G. White ayudó mucho a rescatar ese concepto que los protestantes habíamos olvidado. Yo me incluyo, ¿no?, entre los protestantes estadounidenses del siglo XIX, aunque soy un latino de Argentina, pero en espíritu soy descendiente de ellos, ¿no? Y creo que como protestantes o como reformadores nos desviamos de la palabra, nos acomodamos en el mundo y dejamos de reformar. El gran problema de la reforma es que frenó. O sea, los luteranos se quedaron con lo que dijo Lutero, los calvinistas con lo que dijo Calvino, y siguieron a hombres, reemplazaron la Biblia por un hombre. Y Lutero no era la Biblia. Lutero levantó la Biblia, pero no era la Biblia. Entonces, ellos reformaron hasta donde sus antepasados fueron. Por eso digo es que el movimiento adventista fue uno de los grandes movimientos de reforma después de la reforma protestante, porque seguimos reformando. Empezamos a rescatar cosas que estaban en el closet, que habían sido abandonadas como reliquias del judaísmo, y empezamos a ver que no eran reliquias del judaísmo, que eran parte de la voluntad de Dios, y las trajimos de vuelta a donde entendemos nosotros correspondían. ¿Crees que el espíritu de profecía fue exclusivamente para Elena G. de White o hubo otras personas que se levantaron con la misma misión que Elena G. de White? No creo que sea algo exclusivo. De hecho, yo creo que va a seguir existiendo. De hecho, los que quieran estudiar un poco la historia del movimiento adventista o de Elena G. White, te van a ver que en realidad Dios llamó a 2 hombres antes que Elena G. White, que rechazaron la tarea, rechazaron la misión. No recuerdo, hay uno que no lo recuerdo, pero uno sí recuerdo que era afroamericano, era un joven también, y rechazó esa tarea. Y después él fue a un culto de la iglesia y estaba Elena G. White contando el sueño que Dios le había dado, que era uno de sus primeros sueños, y este hombre se dio cuenta que era lo que Dios le había mostrado a él y él había rechazado. Dios escogió a una mujer enferma, enfermiza, débil, porque no habían hombres que estuvieran dispuestos a dedicar su vida a una tarea tan difícil como decirle prácticamente a todo el cristianismo protestante de aquella época:
que habían cosas que habían que mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que los que vemos lo que sufrieron los profetas bíblicos, no nos extrañaría si hoy se rechazara sistemáticamente este llamado a ser profeta, ¿no? Si me preguntás puntualmente si conozco alguna otra persona que yo dijera es profeta, sería algo muy difícil de corroborar, porque en el caso de Elena G. White estamos hablando de una prolífica escritora, y en muchos casos que quizá Dios haya hablado de manera particular sobre asuntos particulares que no tengamos un registro escrito, ¿no? Pero no descarto que hayan habido otros casos similares en otras partes del mundo. Yo en uno de mis videos hablo sí de un profeta que fue registrado entre los esquimales, eh, al cual Dios le reveló varias cosas puntuales antes de que los misioneros cristianos llegaran entre los esquimales. Pero sí hay casos así, pero que no son tan fáciles, por lo menos para mí, de documentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece el llamado, podríamos decir así, de Joseph Smith? Creo que conoces algo Sí, sobre sí, los mormones o podríamos decir de los testigos de Jehová, sí, Charles Russell sí, sí. Bueno, en el y caso de Russell no sí. necesariamente profeta, ¿verdad? Es como No, un no, por líder. eso te pregunto Claro. si vos los reconoces como profeta o como alguien que vino a reformar. No, Simplemente no, eso la pregunta. no, y te voy a hacer la comparación con Smith, que tiene la misma categoría de profeta que Elena G. White, no el caso de Russell, pero te hago la comparación con Smith. Si vos agarrás cualquier libro de Elena G. White, cualquier libro, El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, cualquiera, vas a ver que ella siempre dice que nuestra única regla de fe es la Biblia y la Biblia sola. Que eso es suficiente para cualquier persona que quiera conocer la verdad y que toda la verdad disponible está disponible en las escrituras, toda. No hace falta más nada. Eso es lo que yo espero de un profeta. Dice que la Biblia es la única regla de fe y es más, ella reta aún a los teólogos y a los críticos modernos de la Biblia, porque en la época de ella ya estaban empezando a aparecer las versiones críticas de la Biblia, es decir, a desechar el texto recibido y empezar a adoptar otras traducciones y hacer reformas. Claro, Yo considero la King James la Biblia, el patrón, digamos, de la Biblia correcta, ¿no? El texto recibido. Entonces ella dice que puede ser que hayan habido errores o cuestiones, pero que la Biblia es un sistema de verdades reveladas en el cual una parte de la Biblia se encarga de aclarar la otra parte y que nosotros no podemos tomar un pasaje e interpretarlo, sino que tenemos que buscar en toda la Biblia los pasajes que hablan sobre el mismo tema para sacar una conclusión cabal sobre esa cuestión. Entonces, eso no nos deja equivocarnos y no nos deja errar, por más que hayan diferentes traducciones, etcétera. Y que no tenemos que confiar tanto en los teólogos, sino más bien en la sencilla y clara palabra de Dios. Ahora, agarrar el libro de Joseph Smith, agarrar el libro de Mormón, y lo primero que dice en las primeras páginas es lo siguiente: este libro, libro de Mormón, es el libro más importante que cualquier otro libro sobre la tierra. Y lo primero que te van a decir los misioneros mormones cuando lleguen a tu casa es que la Biblia no es confiable y que es necesario el libro de Mormón para aclarar la Biblia. Con este contraste que te estoy haciendo, te estoy explicando por qué creo que Elena G. White era profeta, porque exaltó la palabra de Dios como única regla de fe, y por qué creo que Joseph Smith no era profeta, porque deprimió la palabra y dijo que su libro era más importante que la Biblia, porque la Biblia había sido tan retocada y tan cambiada que ya no podíamos confiar en ella. De hecho, todo lo que estén viendo este video, que alguna vez hayan recibido a un misionero mormón en su casa, el discurso es este: la Biblia, pasaron muchos siglos, los hombres acá y allá, era necesario que se refinen las verdades, entonces Dios mandó. Entonces, para mí, cualquier persona que diga que no podemos confiar en la Biblia, no puede venir de Dios. Entonces, ese es mi parámetro, digamos, para. bien. Bueno, y en cuanto al tema de la dieta estricta, digo Sí, que hace mucho énfasis
tal vez en esta cuestión que otras denominaciones o, por ejemplo, otras religiones no hacen tanto foco en esta cuestión. ¿Podrías hablar de eso? Sí, sí, yo creo que es una cuestión pintoresca que puede llamar la atención a muchas personas, pero no es algo que escape a la realidad de cualquier persona del mundo. Es decir, vos tenés amigos hoy día, ¿no? Quizá antes no era tan así, pero hoy día vos tenés amigos que van a la cancha a ver el mismo partido, escuchan la misma música, creen lo mismo, todo, y uno es vegano y el otro no. O sea, son cuestiones de estilo de vida. Según lo que yo entiendo, por lo que la Biblia dice, el ser humano fue creado originalmente, no digo que no nos hayamos degenerado, porque todos nos degeneramos, toda la naturaleza se degeneró, pero originalmente fuimos creados no necesariamente para comer carne, es decir, las vacas que estaban en el Edén, digamos, comían pasto, el león comía pasto, el lobo y el cordero pastaban juntos, y Adán y Eva comían la cantidad de frutas que habían ahí. Y la primera tentación que recibe Eva es con la comida. De la misma manera que Cristo, ¿no? En el desierto recibe la primera tentación con la comida, que es convierte estas piedras en pan, ¿no? Entonces había una dieta original, que después cuando Adán y Eva pecaron, Dios les permite comer plantas del campo. Cuando los expulsa del Edén, ellos comían plantas del campo, aparte de las frutas que le habían dado a comer en la creación. Pero después del diluvio, y esto es muy importante, Brian, después del diluvio, Dios le permite a su pueblo, a sus hijos, comer carne por primera vez. O sea que Noé y su familia eran vegetarianos hasta después del diluvio. Esos son los textos que tenemos. O sea, los textos que tenemos es, con frutas le dio para comer en el Génesis, después pecan y le da plantas para comer aparte de fruta, y después del diluvio le da animales para comer. Obviamente, animales limpios, porque Noé ya sabía distinguir entre animales limpios y animales inmundos que fueron distinguidos así para entrar en el arca. Así que, primer punto importante, Brian, Noé y su familia, hasta el diluvio, fueron vegetarianos absolutos. Vegetarianos absolutos. Después del diluvio ellos empiezan a comer carnes y carnes limpias. Y según las especificaciones que después Moisés pasó por escrito, ¿sí? Yo sé que hay personas que piensan que no, que Noé desconocía las leyes de Dios que fueron dadas a Moisés. Yo obviamente que creo que no, yo creo que Adán las conocía, se las traspasaban de hijo a hijo de manera verbal, y el primer escritor es Moisés. Pero Génesis capítulo 26 nos dice que Abraham guardó todos los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes de Dios. ¿Cómo hizo Abraham para guardar todos los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Dios si no estaba Moisés? Evidentemente, la ley de Dios ya existía. Entonces, tomando esto en cuenta, Jesús dice que en el tiempo final, antes de la segunda venida de Cristo, dice que la segunda venida va a ser como en los días de Noé. Pero no solamente dice que va a ser como en los días de Noé, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué dice que estarán comiendo y bebiendo? Si comer y beber no es malo. Evidentemente no era comer y beber lo que a Dios le agradaba. Es decir, ellos comían y bebían cualquier cosa, excepto quienes, Noé y su familia, que hasta ese momento no comían más que lo que Dios les había dado para comer. Entonces, si yo, tomando estas palabras de Cristo de que en el tiempo final va a ser como en los días de Noé, mirá las estadísticas y la ciencia te avala, Brian. La ciencia dice que la primera causa de muerte en el mundo, obviamente que no es el coronavirus, sino que son las enfermedades coronarias por causa de comer grasa, algo que está prohibido en la Biblia. Es decir, la gente come grasa de animales, se les tapan las arterias y se mueren del corazón. Y hay un mandamiento en la ley de Moisés que dice que cuando comas carne de animales limpios, la comas sin su sangre y sin su grasa. Si la humanidad solamente hubiese observado este precepto, tendríamos muchísima gente viva que hoy está muerta. La primera causa de muerte es por el colesterol. La segunda es por el cáncer, que también tiene relación con la alimentación y el estilo de vida, ¿sí? Y después vienen las otras enfermedades
y muy allá abajo viene el COVID y las enfermedades infecciosas. Y de hecho la tercera causa de muerte son, por lo menos en Estados Unidos, son los medicamentos. Eso es algo muy interesante. Pero bueno, si la palabra me dice eso, por ejemplo, con el tema de la dieta, si la Biblia dice que el cerdo es un animal inmundo, la Biblia lo dice claramente, que yo no debo comer grasa ni sangre, la ciencia me confirma que las enfermedades vienen por causa de la alimentación. Toda nuestra sociedad está enferma, yo estoy enfermo, todos estamos enfermos por lo que comemos. Esto es así. Nosotros podemos justificarnos y decir, no, porque fulanito viajó y me enfermó. Ese es el placebo que la gente ha aceptado hoy como tema de salud, para ocultar sus problemas reales de salud, porque los que se mueren de coronavirus tenían diabetes, hipertensión, etcétera, 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 etcétera. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra salud, y nuestra salud tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Ahora, sé que hay interpretaciones sobre, por ejemplo, cuando Jesús dice, lo que entra en la boca no contamina al hombre. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Está correcto. Lo que pasa es que Jesús ahí no está hablando de un animal inmundo. No está hablando de grasa o sangre que consumían los paganos, o ratones que comían los paganos. No está hablando de eso, está hablando de los judíos, que no comían grasa ni sangre ni cerdo, pero que sí tenían un ritual de lavarse las manos. Si tuvieran alcohol en gel hoy en esa época, se le hubiesen puesto 2 o 3 capas de alcohol en gel. Y ahí es donde Jesús les dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Ahora, vamos a suponer, yo di este ejemplo hace poco, esto es correcto. Yo di este ejemplo hace poco porque decía, bueno, si lo que me hace mal, lo que me tapa las arterias a mí, es la grasa del chancho, o los parásitos que tenga, o los gérmenes que tenga, entonces yo le saco la grasa, lo cocino bien, mato todos los gérmenes y todos los parásitos, y me lo como y ya no es más inmundo. Pero como Jesús dice que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que vos en tu mente violaste a sabienda una ley de Dios. Y lo que salió de tu corazón, que era la rebelión contra Dios, es lo que te está contaminando. Cuando Eva comió del árbol, no era que ella comió el árbol y eso le traspasó un veneno que entró en su sangre y ella ahora se volvió mortal. Fue el acto de desobedecer la palabra lo que nos contamina. Entonces, si yo, teniendo la ley, teniendo los preceptos, desobedezco abiertamente, me estoy contaminando, más allá de la grasa que me va a afectar, más allá de los venenos que yo pueda llegar a comer, me está afectando la rebelión contra Dios. Entonces, esto es una cuestión primeramente espiritual y en segunda instancia material, pero de ninguna manera están desligadas ambas cosas. Entonces, yo digo, bueno, los que citan ese pasaje, yo imagino que cuando salen del baño no se lavan las manos y van a comer. Entonces a mí ya me daría miedo compartir la comida con esa gente, ¿entendés? Pero no, ellos se lavan las manos cuando salen del baño, porque ellos tienen un concepto de higiene, solo que quieren complacer el apetito en las cuestiones que saben que están prohibidas en la ley, pero que a ellos les agrada. Yo lo estoy poniendo así en líneas generales, ¿no? Pero sí entiendo de que lo físico y lo espiritual están relacionados, y que así como cuando vos, por ejemplo, ¿no? Comés de más y te da sueño, o ya no tenés ganas de hacer cosas, ves que lo físico te afectó lo espiritual, o cuando tomás alcohol y ya no estás en tus cabales y ya empezás a hablar tonterías, ves que lo físico te afectó lo espiritual, todo lo que nosotros comemos nos afecta espiritualmente. Entonces nosotros podemos comer lo que no nos afecte espiritualmente porque está de acuerdo a lo que a Dios le agrada, o podemos comer lo que sabemos que a Dios no le agrada y afectarnos espiritualmente y físicamente, ¿no? En consecuencia. Quisiera entrar en la cuestión esto de la inmortalidad del alma, ¿no? Sí. ¿Qué crees vos como adventista? Mirá, esto es muy sencillo. El primer teólogo, nada contra los teólogos, o sea, yo soy teólogo en cierta medida también, me refiero a la teología como, a la teología, no sé si cómo se dice, escolástica, no sé. Pero el primer teólogo estaba en el Edén
Y Dios le dio una orden muy sencilla a Adán y Eva. Le dijo, miren, acá tienen 20.000 árboles. 20.000 tienen, o sea que hambre no van a pasar. Pero el árbol que está en medio, no comas, porque el día que de él comas, te vas a morir. Entonces ahí aparece un intérprete de la ley, el primer intérprete de la ley. Por eso nosotros no creemos en los intérpretes de la ley. Nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Quién interpreta la Biblia? La misma Biblia. Un texto explica otro texto. No es la sabiduría del pastor que explica el texto, no, no. El texto explica otro texto. Es así. Entonces, ahí aparece la serpiente y le dice, no, no, en realidad Dios dijo que vas a morir, pero no quiso decir eso. No quiso decir eso. Quiso decir otra cosa. Esto es muy interesante. ¿Cuántas veces escuchamos esto en la iglesia? Sí, Dios dice acá tal cosa, pero en realidad lo que quiso decir es otra cosa. ¿Quién habla a través de ese ministro? Entonces, lo primero que le dijo la serpiente a la mujer, dijo, no moriréis. Ustedes son inmortales. Dios dijo, vas a morir. La serpiente dijo, no moriréis. Y ellos creyeron la mentira y al final se murieron. Entonces, la Biblia presenta, lo dice el libro de Eclesiastés, lo dicen los Salmos, bueno, abundantes pasajes en la Biblia, de que cuando una persona muere, su memoria es puesta en olvido. ¿Alabarán a Jehová los que descienden al Seol? No. Entonces, entendemos sí que cuando una persona muere, descansa. De hecho, tan es así que Jesús compara el morir con dormir. Voy a ver a mi amigo Lázaro porque mi amigo Lázaro está durmiendo. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, pero estaba muerto. Entonces, así como cuando nosotros quedamos dormidos, de hecho cada noche ensayamos nuestra propia muerte, por eso tenemos que ir a dormir en paz con el Señor, cada vez que nosotros dormimos quedamos en absoluta inconsciencia, más allá de que por ahí algún día podemos soñar algo y no recordarlo, pero no tenemos noción del espacio y del tiempo, quedamos totalmente inconscientes. De la misma manera son aquellos que descienden al sepulcro. Esto tan es así que si fuera como el catolicismo ha pregonado durante siglos y hasta el día de hoy, de que algunos están gozando en el cielo y otros sufriendo en el infierno, ¿para qué sería la segunda venida de Cristo? No tendría ningún propósito. Es decir, Dios haría bajar a todos aquellos que ya están disfrutando, a ponerlos en este cuerpo mortal nuevamente, o un cuerpo restaurado, para darles la inmortalidad que ellos ya tenían. ¿Qué inmortalidad les va a dar si ellos ya tenían inmortalidad? En realidad la Biblia dice que la vida eterna, el comienzo de la vida eterna, siempre está en el contexto de una resurrección. Esto lo podemos ver en la vida de Cristo, o sea, Cristo murió y resucitó, y así como Cristo murió y resucitó, así Él va a ser con todos aquellos que creyeron en Él. Los que hoy descansan en el Señor, de hecho David todavía descansa, dice el apóstol Pedro, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, Él no ascendió al cielo, pero en el día de la resurrección cada uno va a recibir conforme a sus obras. Ahora, la idea de la inmortalidad natural del hombre es la que tomó Satanás para engañar a gran parte del mundo, ¿no? Porque los santos del catolicismo que interceden, o a quien se les pide o a quien se les reza, son santos porque son inmortales. María, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las doctrinas de otros mediadores aparte de Cristo derivan de la doctrina de la inmortalidad del alma, que fue lo primero que Satanás le dijo al hombre: no moriréis, sois inmortales. Eso fue lo primero que le dijo. Y aparte del espiritismo, es decir, el espiritismo pagano, ¿no? O sea, las personas que creen que realmente sus familiares o quienes fuera son entes que interactúan con ellos cuando en realidad son demonios. Entonces, hay gente que va a un ocultista o un espiritista a consultar a un familiar y termina volviéndose loco porque tuvo contacto con espíritus de demonios, ¿no? Pero sí creemos que cuando Cristo venga por segunda vez en la nube de los cielos, Él va a resucitar a todos los que durmieron en Él, para darles así la inmortalidad. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos. Para ir llegando al final de esta charla, por último, me gustaría preguntarte sobre este tema que por ahí puede ser un poco controversial, ¿no? Yo creo
algo muy similar a la iglesia adventista que en otra oportunidad me gustaría también conversarlo con vos, sobre el tema del infierno, ¿no? La cuestión esto de qué es lo que es el Jena, si hay un inframundo, ¿no? Que la iglesia siempre ha creído que actualmente hay un infierno, o podríamos decir, o algo previo, ¿no? Como se interpreta Rico y Lázaro, ¿no? Claro, Sé que la iglesia adventista interpreta, al igual que la iglesia reformada, por lo menos un teólogo muy reconocido, R.C. Sproul, también interpretaba que era una parábola, no algo literal, ¿no? Porque si no contradiciría otros textos bíblicos. claro. Bueno, me gustaría que puedas hablar, aunque sea un poquito de esto, así le dejamos un gustito a la gente. Sí, mira, el libro de Judas menciona a Sodoma y Gomorra. Y es interesante que dice que fueron destruidas Sodoma y Gomorra por el fuego eterno. Esto es muy interesante, porque se han encontrado las ruinas actualmente de Sodoma y Gomorra en Oriente, y obviamente no hay un lugar que esté ardiendo en este momento. El fuego era eterno, primeramente porque venía de parte de Dios, que es el ser eterno, y venía a realizar una obra que iba a tener consecuencias eternas. Es decir, Sodoma y Gomorra nunca más iba a volver a ser edificada, y esas personas o ese lugar iba a ser destruido para siempre. O sea, las consecuencias de ese fuego fueron eternas. Uno de los textos más conocidos de Cristo, que la gente lo lee y no se percata de lo que Cristo dice, pero Cristo dice así: mejor, si tu mano, tu ojo es ocasión de caer, mejor sacalo, porque mejor es entrar tuerto, ¿no? O cojo en el reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea destruido en el infierno. Y después hay otro pasaje que dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, más bien teme a aquel que puede destruir. Fíjate lo que dice Cristo, y la gente no lo ve: el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Cómo que va a destruir el cuerpo y el alma en el infierno? Si va a destruir el cuerpo, el infierno no puede estar antes de la resurrección de los impíos, porque dice ahí que va a destruir el cuerpo y el alma. Y la Biblia dice que los impíos van a resucitar, por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. ¿Sí? La segunda resurrección es la resurrección de los impíos. Entonces, si hay un infierno con fuego, va a ser para destruir, y va a ser para destruir el cuerpo y el alma, y va a ser después de la resurrección. O sea que no hay nadie ahora quemándose en ningún lugar. Yo hace poco explicaba esto y comentaba, ¿no?, que el Jena en realidad es lo que el libro de Jeremías llama el Tofet, o el Valle de Ginón, o el Valle del Hijo de Ginón, que era un vertedero en Jerusalén donde antiguamente habían adorado a los dioses falsos. Los israelitas habían sacrificado a sus propios hijos al fuego, los habían entregado, y por causa de este terrible pecado Dios decidía entregar a Jerusalén a sus enemigos. Y ese valle de Tofet, o ese valle de Ginón, se iba a convertir en un vertedero de cadáveres, ya no simplemente para basura, sino para cadáveres. Eso quedó como un vertedero para siempre, y como todos los animales muertos y toda la basura era tirada en ese lugar, siempre había un gusano vivo ahí. El gusano nunca muere. Y siempre había fuego, porque siempre había algo quemándose ahí en ese lugar. Cuando Jesús habla, o cuando la Biblia nos habla del gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga, es una referencia a ese lugar, que era el lugar del castigo, el lugar donde fueron castigados, donde se apilaron los cadáveres de aquellos que habían sacrificado a sus hijos al fuego. Y esta es la escena exactamente igual que aparece en Apocalipsis 19, cuando después de la segunda venida de Cristo la tierra toda es llena de cadáveres. Vienen las aves de los cielos a comer carnes de reyes y capitanes, etcétera, etcétera. Y obviamente todo eso va a ser destruido por el fuego que Apocalipsis 20 dice que desciende del cielo y que consume, ¿no? Luego Malaquías capítulo 4 refuerza esta idea de consumir, diciendo que no va a dejar ni raíz ni rama, que los malos van a quedar como estiércol, dice, o como ceniza debajo de la planta de los pies de los redimidos. O sea, el infierno, en definitiva, es la destrucción por fuego del pecado, de la maldad, y lamentablemente de todos aquellos que no hayan renunciado a él.
por la fe en Cristo. Porque no es que Dios quiere venir a matar gente, Dios quiere venir a destruir el pecado. Y nos advierte vez tras vez de que abandonemos el pecado y nos dice cómo hacerlo. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo les daré descanso. Pero lamentablemente va a haber mucha gente que no va a aceptar esta invitación y que cuando Dios destruya a Satanás, a sus ángeles y a todo lo malo, van a estar en ese fuego cruzado y van a perecer también en la destrucción final, ¿no? Pero eso es lo que creemos sobre el infierno. Es decir, que después de los 1000 años, los impíos resucitan para después ser destruidos en este lago de fuego o infierno. Sí, sí, y vos fíjate que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, ¿para qué los va a resucitar? ¿Por qué no los deja muertos y ya? Pero ¿sabes qué pasa? Todo el universo, tanto los santos redimidos, los resucitados de todas las épocas que van a ser salvos, como los ángeles del cielo, todo el universo va a contemplar que cuando todas esas naciones impías resuciten y vean con sus propios ojos al Rey del cielo sentado en su trono, reinando sobre Jerusalén, y aún así no se convenzan, sino que hagan planes para derribarlo de su trono y tomar la santa ciudad por la fuerza, no va a quedar ninguna duda en todo el universo de que justos y verdaderos son todos los caminos de Jehová, que la destrucción final y definitiva, porque esta es la segunda muerte que la Biblia habla, por eso se llama la segunda muerte. Si no los resucitara, no se llamaría la segunda muerte, eso es lo que plantea la Biblia. Dice que ellos van a ser destruidos para siempre, para que todo el mundo vea que sus corazones no han cambiado y que esa destrucción es justa y que esas personas, si se les diera oportunidad, atacarían a Cristo mismo, viéndolo con sus ojos, ya sin apelar al tema de la incredulidad o de la convicción o de la falta de argumento. Ya lo que muestra la Biblia es que después de 1000 años, al haber resucitado los impíos, no hay un cambio de corazón y que la destrucción de ellos es un acto de justicia y de misericordia de parte de Dios. Y esto también es importante. Misericordia hacia quién? Primeramente hacia el resto de su creación, que vería su paz interrumpida por las edades eternas. Si lo dejaran vivir eternamente a los impíos, no habría paz por toda la eternidad. La maldad existiría para siempre. Y también misericordia para los perdidos. ¿Por qué? Porque un perdido, una persona pecadora que ama el pecado, ¿estaría a gusto de vivir en un universo donde está la completa santidad, en la presencia de Dios, en la gloria del Señor? Para esa persona pecadora que ama el pecado, vivir eternamente con Cristo sería un tormento eterno. Así que Dios los va a llevar al descanso. O sea que todos los actos de Dios, ninguno de ellos está exento de justicia y de misericordia. Pero cuando veamos todo eso, todos vamos a exclamar, aún los perdidos, vamos a exclamar, todos vamos a exclamar, justos y verdaderos son todos tus caminos. O sea, todo el universo va a reconocer que los caminos de Dios son justos y verdaderos y no va a quedar sombra de dudas acerca de que el gobierno de Dios es misericordioso y bueno y justo, porque el mal no se va a levantar dos veces. Después de la destrucción de la maldad, nunca nadie jamás por las edades eternas va a revelarse nuevamente, porque Cristo va a llevar en sus manos y en sus pies por las edades eternas las marcas del pecado, las marcas de lo que costó la salvación. Así que bueno, eso es lo que entendemos al respecto, hermano. Claro, y ahí incluiría también a Satanás, ¿no? Sí, sí. No dejará ni raíz ni rama. La raíz es Satanás. Las ramas son todos los que le siguieron, digamos. Y eso también es interesante porque si vos quemás un árbol entero, te vas a dar cuenta de que no todo se consume al mismo tiempo. Lo más grueso tarda más y lo más finito tarda menos. Eso es Claro, iría interesante también. por una cuestión de un orden. O sea, el mayor responsable del pecado en el universo es el que más tiempo va a tardar en ser destruido. ¿Se entiende? Por eso Satanás tiene una causa para luchar, porque a cuantos más se lleve con él, menos tiempo va a tener él para ser destruido. Porque cada uno se va a tener que responsabilizar de su propio pecado. Es decir,
Si yo me pierdo, yo voy a consumirme, yo voy a ser destruido. Pero si yo me salvo y deposito mis pecados en Cristo, Cristo como sumo sacerdote los deposita sobre el originador. Por eso el simbolismo del macho cabrío Azazel en el desierto. El sumo sacerdote en el día de la expiación lo que hacía era tomar el pecado de ese santuario, lo depositaba sobre la cabeza del macho cabrío y ese macho cabrío era soltado en el desierto. Ese desierto representa ese milenio de la tierra en el cual Satanás va a estar atado durante 1000 años. Y por eso Satanás tiene un propósito para luchar, es decir, llevarse a tantos como pueda, ¿no? Emma, muy linda la charla. Llega un momento de que estaría lindo de poder seguir hablando, porque esto amerita, ¿no? Horas y horas, ¿no? Porque una cuestión, digamos, temporal, porque la vida del hombre se cuenta por minutos y horas, Sí, ¿no? sí, ni hablar. Así que, ¿te parece que en otra oportunidad retomemos esta charla? Porque la verdad hay mucha tela por cortar, por lo menos a mí me ha interesado y me siento gusto de poder hablar con vos. Y seguramente vamos a coincidir en otras cosas, por ejemplo, en el tema de bíblico, ¿no? Así que quiero agradecerte públicamente por tu predisposición y tu tiempo que nos has brindado para comentarnos a todos de qué trata la doctrina de la Iglesia Adventista. No, gracias a vos por la invitación y bueno, un fuerte abrazo ahí a toda la gente que está mirando, que estuvo acompañando y claro, cuando quieras nos explayamos en diferentes temas, algunos van a ser más complicados o más interesantes quizá para el público ver un contraste de ideas y bueno, estamos abiertos para eso siempre y cuando surja la invitación de tu parte, yo estoy a disposición. Bueno, gracias, Emanuel. Así que los que quieran ver el canal de Emanuel, ¿cómo te pueden buscar? Ponen Infonom en YouTube y ahí van a encontrar el canal. Así que estamos subiendo videos por lo menos tres por semana o dos por semana, pero a veces estamos así día por medio, a veces 2 días seguidos, de acuerdo a la cantidad de material que va surgiendo. Así que Infonom en YouTube, ahí lo encuentran. Gracias, Manuel. Te mando un fuerte abrazo y Fuerte qué abrazo. bueno que tengas un lindo provecho, allá en tu Mu- país. Muchas gracias. Abrazo para todos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.